Acá estamos nuevamente en este ciclo, Democracia Siempre, para homenajear estos 40 años de democracia, que es un desafío interesantísimo, porque elegimos 40 personajes que representan para nosotros los hacedores de esta democracia que tanto nos cuesta y nos costó. Hoy estamos haciendo una excepción en este ciclo. Estamos haciendo la nota por Zoom con una invitada que para mí tiene no solamente mi respeto, tiene todo mi honor, la conozco hace mucho, y ella es Graciela Fernández Mejide. Graciela Fernández Mejide, un gusto enorme estar acá con vos y tenerte en este ciclo. Gracias, Ani, igualmente. Muy contenta de escucharte y verte de nuevo, aunque no pueda ser presencial. Les quiero contar que esta es una muchacha que nació en Avellaneda, activista por los derechos humanos, cuando su hijo Pablo, un estudiante de 17 años, fue desaparecido por la dictadura. Forma parte y formó parte de la CONADEP a partir del 83 y fue una de las principales dirigentes del FREPASO. Quiero preguntarte, Graciela, Sí. ¿cómo era tu vida antes de la dictadura, antes de la desaparición de Pablo? ¿Cómo era tu vida? Bueno, yo era profesora, soy profesora, ejercía en escuelas secundarias y en el Instituto Superior de Enseñanza de francés, el terciario. Además, hacía psicodrama y tenía 3 hijos. El más chico, en el momento en que se lo llevan a Pablo, tenía 15 años, que es Martín. La mayor es María Alejandra. Hoy María Alejandra es médica, dermatóloga, Martín es arquitecto y nos falta Pablito. Pablito, que les cuento, iba al colegio Vicente López, donde dejó una marca muy interesante, porque a ese colegio después fueron personajes como Fisherman, como muchos muchachos y muchas chicas que se dedicaron al arte, se dedicaron al espectáculo. Ha sido un colegio muy emblemático y siempre estaba el recuerdo de Pablo y muchas veces iba Graciela Fernández Mejide a los actos. ¿Es así, Así es, Graciela? así es, así es. He ido durante muchos años, ¿sí? A mí me gusta. Incluso algunos que fueron estudiantes de ahí, ya hombres, han hecho un documental con testimonios de todos los chicos que estaban en aquella época y que eran compañeros. A mí también me gustaría preguntarte, Graciela, cuando eras profesora, ¿qué pensabas del peronismo? ¿Qué pensabas de las organizaciones armadas? ¿Cuál era tu idea? Bueno, mira, yo fui antiperonista hasta el 55, cuando la Marina bombardeó Plaza de Mayo y cuando después, ante la resistencia peronista, se fusiló gente. Y yo ahí dije, acá anda mal, algo, yo estoy mal. No puede ser que yo me sienta del lado de esta gente. Esto no puede ser. No me hice peronista, pero dejé de ser anti muchas cosas porque aprendí que el anti te hace perder muchas oportunidades. Mejor es escuchar todo y después elegir. Pero eso me llevó tiempo y me fui conformando como otra persona, porque cuando desapareció Pablo, ahí sí que tuve terror. Tuve terror, se confirmaron mis peores visiones de lo que había pasado también en Chile. Yo había discutido mucho con amigos míos antes del golpe acá del 76, que les parecía que era un golpe más, porque no tenemos que olvidarnos, Ani,
que antes del 76 hubo 6 golpes desde 1930 hasta ese momento. Y mucha gente, precisamente muy antiperonista, por ser muy antiperonista, se aliviaba si había un golpe, porque después decían, después se hacen elecciones y ya está. Yo conocí a gente, de hecho tuve en mi instituto de idiomas, que tenía un instituto, alojado a un argentino, un médico que había estado en Chile y había logrado salir con el golpe de Pinochet. Él me contó lo que había pasado. Los golpes ya no eran lo mismo, formaban parte de una estrategia mundial que era la Guerra Fría. Es decir, la contienda entre Estados Unidos y lo que era la Unión Soviética en ese momento. ¿Qué opinaba es así. ¿Qué opinaba es así a tal Dígame. punto, Graciela, que no quiero dejar pasar que lo de lo que pasó en Plaza de Mayo, este bombardeo, cuando dicen que la guerrilla o la violencia de Estado empezó con la guerrilla, a mí me gustaría recordar que ese fue el hecho violento por parte del Estado y de las Fuerzas Armadas, el primero contra una población civil que estaba totalmente desorientada y desarmada. Ese para mí fue Indefensa. absolutamente. Y de hecho, lo que ocurrió después, que fue la proscripción del peronismo, hoy la vicepresidente Cristina de Kirchner dice que a ella la proscriben, no, ella no puede estar proscripta, sigue en el país y sigue ejerciendo todos sus derechos y puede ser candidata a lo que quiere, pero la proscripción del peronismo hacía que ni se nombrara a Perón, y eso también fue injusto y fue pasto que alimentó la resistencia peronista. Uno de los orígenes de los que después fue derivando en la lucha armada. Ahora, ¿vos qué pensabas de la lucha armada? ¿Qué pensabas de todas las organizaciones armadas? Porque vos eras una señora profesora que tenía 3 hijos con un marido arquitecto y que podía no estar involucrada, pero no podía estar al margen. No, yo, a pesar de no haberme afiliado nunca a ningún partido político, hasta que participé de la creación de uno, la verdad es que leía mucho de política porque a mí me gustaba y leía cuanto se publicaba y estaba al tanto y hablaba de política con la gente. Es decir, no era una señora a la cual todo le cayó de golpe encima, no. Te digo, a mí, yo la vi venir. Y en cuanto a qué opinaba yo de la violencia como una herramienta de la justicia, yo creía que era un gran error. Yo creía que abandonar la política para tomar las armas era dar la justificación justamente que necesitaban el ejército, la marina y la aeronáutica, por primera vez las 3 armas, no solo el ejército, para darle el golpe. Sobre todo cuando la presentación, la carta de presentación de Montoneros fue el fusilamiento de Aramburu, previo a su secuestro. Eso es tortura, es asesinato, es ajusticiamiento, no importa que se haga en nombre de los ideales más valiosos y lógicos, y que pueden ser considerados, los ideales estaban bien. Lo que pasa es que se eligió una herramienta que la historia nos dice que más tarde o más temprano te lleva a una dictadura. Mira ahora Nicaragua en la que está, o Honduras. Estamos con Graciela Fernández Mejide en este modo Zoom nuevo de Democracia Siempre. Y Graciela ha pertenecido a la CONADEP,
Estuvo muy cerca de la Antes Asamblea de de los eso, Derechos Humanos. claro, pero antes de la CONADEP, porque la CONADEP ya fue en democracia y que nos costó mucho conseguir esa democracia. Antes de eso yo ingresé en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La CONADEP no hubiera podido existir como existió Sin la si no Asamblea. había antes toda la experiencia de los organismos de derechos humanos, no solo la Asamblea, sino madres, abuelas, familiares. Había una organización que se llamaba Familiares, era un nombre más largo, el Movimiento Ecuménico. Es más, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se formó para pedirle a Isabel, todavía en el gobierno de Isabel, muerta Perón, que parara la AAA, Claro. que estaba haciendo un baño de sangre y dejaba los cadáveres precisamente para provocar terrorismo. Eso creaba un ambiente social donde la sociedad pensaba que tenía que elegir entre esa violencia loca desatada sobre todo entre la derecha peronista y la izquierda peronista y los militares a los cuales ya estaba acostumbrado a soportar. Ujú. Es Y verdad. amnistiar, y amnistiar. Entonces, yo creo que la sociedad no se dio cuenta en su conjunto de la que se nos venía, y yo tampoco imaginé que iba a ser de semejante profundidad, pero en los organismos de derechos humanos creamos una resistencia, obviamente no armada, era una resistencia de denuncia y que pedía acompañamiento a nuestras demandas. A ver, hay dos o tres personajes o más que me parecen interesantes. Uno, sin ninguna duda, es Alfredo Bravo, Augusto Conte, Emilio Mignone, que me parece que los recuerdo como militantes de los derechos humanos, sin violencia, tranquilos, con la palabra. No solo sin violencia, Ani, sino que vos nombraste a Alfredo Bravo, por ejemplo, y yo podría decir en esa línea Alfonsín, Oscar Allende, Alicia Moró de Justo. ¿Por qué en esa línea? Y te cito Jaime de Nevares, obispo de Neuquén, Es cierto. Maya Meyer, rabino, Carlos Gattinoni, obispo metodista. Era gente que no tenía a nadie desaparecido ni preso. Y sin embargo, al lado nuestro, de los poquitos que integrando la asamblea, porque en general eran más los que no tenían gente desaparecida, ellos arriesgaban el pellejo al lado nuestro. Y de hecho, Alfredo Bravo, que era vicepresidente de la Asamblea Permanente, fue secuestrado en la escuela dando clases y salvó su vida por una demanda muy fuerte que llegó en ese momento al gobierno de Carter, que obligó a la dictadura a dejarlo. Aún así, lo metieron preso 6 meses en la cárcel de Devoto. No, en el penal 9, perdón. Yo te pregunto, Graciela, si Sí. no hubiese desaparecido Pablo, ¿vos dónde estarías? ¿Vos hubieses tenido esta conciencia? No lo sé, tal vez no, tal vez no. A lo mejor me hubiera interesado y me hubiera mirado y hubiera acompañado tibiamente, pero creo que cuando te tocan tan fuertemente no te dejan espacio para que no hagas lo que tenés que hacer. Ojo, hubo mucha gente que se quedó en su casa porque tuvo miedo, Ani. Tuvo miedo de que le tocaran a otros chicos, de que lo persiguieran a él. Tal es así que cuando se recupera la democracia y la asamblea decide mandar todos los testimonios que tenían a la CONADEP, porque se arma la CONADEP, que eran unos 4.000 y pico, no llegaban a 5.000. Cuando termina la CONADEP, había casi 9.000.
testimonios de distintos tipos, desde denuncias hasta de gente que, habiendo estado secuestrada, tuvo el coraje de ir a dar su testimonio y después al juicio. Es interesante el caso de tu caso, Graciela, porque es el caso de la militancia a partir de un hecho trágico. No todos los militantes empiezan a tener poder porque vos sos una mujer con poder, cuya palabra tiene poder. Y el poder lo adquiriste a través de una tragedia, como madres, como abuelas. Esto define a un grupo de mujeres que militaron a través de una tragedia personal. Y esto es muy interesante porque es una forma diferente de adquirir poder. Es el poder de la calle, el poder de la manifestación, el poder de la paciencia. Y el poder de los votos. Porque a mí me votaron. Eso fue después. Claro, después fuiste una señora con muchos votos. Exactamente, pero a ver, para cuando se terminó de golpe la dictadura, y yo digo de golpe porque pasamos Malvinas y ahí ya los militares quedaron completamente sin condiciones, en condiciones de no poder poner condiciones, precisamente, que tuvieron que ir. Nosotros, la mayor parte, seguíamos estando en situaciones sociales. Yo seguí en la asamblea. Recién cuando se hizo la ley de obediencia debida y se limitaron los hechos de la justicia, yo acepté ingresar en la política que me ofreció Carlos Aullero, un hombre muy querible, muy inteligente y de un alcance y una visión de la política muy seria. Y después seguí adelante, bueno, pues Chacho Álvarez, etcétera, y cuando quisimos acordar, hicimos un partido, competí para ser diputada, senadora, constituyente, bueno, y después ser ministra. Pero yo, mientras estábamos en la dictadura, nuestro único poder era la denuncia. Graciela, ¿qué pensaste del juicio a las juntas y qué pensaste de la película de 1985? Del juicio a las juntas yo no podía creer que hubiéramos llegado a eso para lo cual habíamos trabajado tanto, honestamente, Ana. De la película pienso que es una película, es ficción. No hay que esperar de una ficción que sea un documental. Yo creo que hubo mucha gente que encontró que faltaban cosas, y es verdad. Pero lo que no hay que olvidarse que Amazon es una plataforma que puso dinero para hacer esa película, que quiere recuperar ese dinero y que para eso busca una forma de trabajar alrededor de un personaje que es Julieta Trasera y desarrollar prácticamente toda la película alrededor de él. Y así es que en todo el mundo la gente se emocionó y la aplaudió y casi gana el Oscar. Ahora, si ustedes quieren ir a ver en serio un documental muy bien hecho por Ulises de la Conde, todos los viernes en el Malva, ese está hecho exclusivamente sobre aquello que se filmó en el juicio. Ahora, Graciela, vos te enamoraste de Alfonsín, digo, cuando apareció, porque vos votaste cuando fueron las elecciones en el 83, entre Luder Vittel y Alfonsín Martínez. ¿Por quién votaste? ¿Se puede preguntar? Sí, por Alfonsín, y nadie creía que podía ganar, aún aquellos que votábamos por él, porque no se concebía que el peronismo pudiera perder. De aquella época viene la consigna lucha y vuelve, para que volviera Perón, si ustedes recuerdan.
Y también hubo dos consignas bien diferentes. En la juventud peronista decía, somos la rabia. Y la juventud radical decía, somos la vida. Y yo creo que no es por la consigna, sino que Alfonsín se dio cuenta, primero, de que la aventura de las Malvinas nos iba a costar muy caro, en vidas y en pérdida de territorio, cosa que ocurrió. Por eso él no fue uno de los pocos, él y Alzogaray, que no fueron a acompañar a los soldados al sur. Y además también percibió que la gente no quería más militares en el poder. Y de hecho se hizo. De entonces acá hemos pasado muchas crisis y a nadie se le ocurrió ir a golpear a los cuarteles. Una cosa que me parece elocuente de lo que estás diciendo, y recuerdo también la fórmula, cómo fueron esas elecciones. Esas elecciones fueron desparejas desde el principio, porque la fórmula Luder-Vittel no enamoraba ni siquiera a los peronistas, vamos a decir la verdad. Era una fórmula débil para lo que mostraba el país en ese momento. Alfonsín, recitando el preámbulo de la Constitución, era la primavera democrática, era la novedad, era un aire. Nosotros veníamos con Herminio Iglesias, con toda una cosa y otra cosa muy interesante y fuerte que había denunciado Alfonsín, que era el famoso pacto cívico-militar. cívico-militar. Y entonces le ponía el sallo, le ponía el sallo a todo un sector del sindicalismo que de alguna manera había colaborado con la dictadura. Y esto a la sociedad no estaba dispuesta a soportarlo. ¿Pensás lo mismo? Yo pienso eso exactamente. Además, parte del sindicalismo se había beneficiado, incluso en la dictadura anterior, la de Onganía, que fue la que les concedió las obras sociales, que fue la forma de enriquecerse de los sindicatos, si ustedes recuerdan. Y yo estoy segura de que mucho peronista votó a Alfonsín porque de otra manera no se ganaba en la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que yo tengo amigos, tengo un amigo que ya no está, que es José Pablo Feynman, que Sí. me acuerdo que discutimos porque él votó por Alfonsín y había otros sectores, amigos míos que eran peronistas, que votaban por Alfonsín. Y a mí me parecía alta traición. Y después, con el tiempo, uno entendía por qué habían votado por Alfonsín y por qué también Alfonsín enamoraba, por qué también, de alguna manera, ese juicio a las juntas, ese acto de valentía, cuando de alguna manera el peronismo hablaba del autoindulto, ¿no? Y además, cuando todavía los militares tenían poder, tal es así que se produce Semana Santa, el levantamiento de Semana Santa. Y ahí Cafiero tuvo una actitud extraordinaria. Antonio Cafiero, el abuelo del Cafiero que hoy es canciller, sí, tuvo una actitud de mucha solidaridad y muy democrática, porque Alfonsín no solo recitaba el preámbulo, sino que hablaba de una democracia republicana, es decir, con estricta división de poderes, para que un poder pudiera controlar al otro como corresponde en el más clásico Montesquieu. la República. La República democrática es lo que él quería. Hoy, si vos me preguntás, Ani, si esa democracia se conformó como él quería, yo te diría que no. Hoy sentimos las instituciones muy débiles, muy débiles. Hasta cuando vos mirás sistemas de seguridad y demás, las agencias policiales tienen en muchos casos, por ejemplo en Rosario, una enorme relación con el narcotráfico.
es decir, con lo más violento de hoy, sí corremos el tema de la pobreza, que para mí también es muy violento para una sociedad que no sabe, una parte de ella ya no pertenece a la clase media y no sabe si mañana va a poder comprar alimentos para sus hijos. Graciela, coincidimos en que esta democracia joven de 40 años tiene una deuda enorme con los sectores más necesitados y más vulnerables, porque como pensaba Alfonsín, con la democracia no se come, no se educa, no se cura, lamentablemente. No alcanza con eso solo, alcanza con los compromisos muy fuertes que se tomen y los acuerdos muy fuertes, cosa que acá está costando mucho. Déjame preguntarte, y después en un ratito nos vamos a un corte, pero quiero dejarte la pregunta, porque Alfonsín se tuvo que ir antes, porque había una hiperinflación, porque hicieron un acuerdo y asumió Menem. ¿Qué fuiste pensando con los distintos gobiernos? Pasaron de Alfonsín a Menem. Después el tema, ¿qué pasó con el Frepaso, con De la Rúa? ¿Qué sentiste? ¿Qué desilusión? Bueno, después, cuando fueron los 4 presidentes y terminó Duhalde de presidente, Cristina, Néstor, quiero que me vayas contando de a poquito qué fuiste sintiendo, qué fue sintiendo Graciela Fernández Mejide en cada etapa democrática de estos 40 años. En un ratito, Graciela, lo retomamos, ya volvemos. ¿Cómo no? ¿Vamos bien, Grace? Vamos muy bien. ¿Vos te sentís bien? Todo bien. Bien. ¿Un poquito de agua? Sí, y... Yo estoy hablando para que pasaran. Sí. ¿Qué van a hacer? Yo estoy hablando porque cuatro voy a salir. Bueno, ¿va a poder salir? Hablando. Ok. Volvemos con, vuelvo a decir democracia siempre, etcétera, etcétera. Vuelvo a presentar el programa y vuelvo, sí. Dame. Dale, cuando quieras. Acá estamos, democracia siempre, este ciclo que decidió emprender Radio Nacional y que me honra llevarlo a cabo porque homenajeamos estos 40 años de democracia con 40 personajes que tengo el placer, el honor y el gusto de haber elegido, donde no hubo ni borrón ni lapicera. Yo me hago cargo de los personajes que elegí para estos 40 años de democracia y hoy la elegida es Graciela Fernández Mejide, una militante por los derechos humanos que a veces coincidimos, a veces no coincidimos, pero acá estamos. Acá de nuevo, Graciela. Sí, con mucho gusto. A mí me gustaba preguntarte, te dejé la pregunta de, a ver, ¿qué pasó con Menem, con vos, qué pensaste de Menem, qué pensaste de Menem en relación al indulto, en relación a los derechos humanos, más allá de la política específica? Sí. En realidad, yo ingresé a la política precisamente para oponerme a la corrupción en el gobierno de Menem. Y vos has citado el tema de los indultos. Menem hizo un acuerdo con los militares, indultó no solo a los que estaban condenados, sino también procesados, y también a algunos dirigentes de las organizaciones armadas que estaban cumpliendo una condena, entre ellos Firmenich, que mucha gente ignora que estuvo 7 años preso, condenado, también Graciela D'Aleo y demás, que pertenecían en ese caso a Montoneros. Yo qué pensé cuando ingresé en la política, ni tenía idea de lo que era un partido político. Tal
es así que le dije a Carlos, ustedes van a tener que hacer todo, yo voy a acompañar a Carlos Aullero, ¿no? Yo voy a acompañar porque nunca formé parte de un partido político. Sin embargo, me di cuenta de que mi tarea en la Asamblea Permanente y la relación entre los organismos y demás, había aprendido mucho de política sin haberme propuesto aprender de política, ¿no? Y justamente el indulto de Menem provocó la ruptura dentro del peronismo de la capital, sobre todo. Chacho Álvarez, D'Alessandro, Bordón. Bordón después, antes Juan Pablo Cafiero, el padre del Cafiero que hoy es canciller. Bueno, era un grupo que era del peronismo y que estaba en contra de amnistiar o de darle el indulto a los militares. Tal es así que ellos acompañaron en una columna, la columna de los organismos de derechos humanos que fuimos a protestar por ese indulto. Después, con el tiempo, yo seguí trabajando en la Asamblea y en la construcción del FREPASO. Ahí competí, fui diputada acá por la capital. Después en la provincia te tocó. Después fui constituyente en la reforma de la Constitución del 94, que acompañamos con molestia porque permitía la reelección, pero con gusto porque introducía muchos de las convenciones y tratados internacionales que tenían que ver con derechos humanos en general, también con los sociales, económicos, de género, etcétera, que se introducían en la Constitución, con lo cual eran base para nuevas leyes mucho más modernas. Más tarde, en el 97, competí con la señora de Duhalde en la provincia de Buenos Aires y gané, y después ya competí en el 99 para ser gobernadora con Rucauf, y él me ganó a mí. Después, ¿Sabías que había, te interrumpo un minuto, dale. se decía que vos venías muy bien como para ganar, pero de pronto te hicieron una pregunta acerca del aborto, de la interrupción, del embarazo, y eso parece que fue el punto de no retorno de esa campaña electoral. ¿Lo sentiste así? Mira, no sé si tan así, porque en ese momento la mujer de Menem dijo que Menem la había hecho abortar a ella, con lo cual quedaba como compensado. Lo que sí es cierto es que Rucauf hizo una alianza con Cavallo, pensamiento liberal fuerte, que tenía los 5 puntos de diferencia y los tenía en la zona norte del conurbano, Vicente López y San Isidro. Pues esas cosas las sabes, Ani, mirando las mesas. Claro. Cómo vota la gente en las mesas, cómo votó la vez anterior y cómo vota en ese momento. Y esos 5 puntos que me hicieron perder, los sacó el peronismo en esa zona donde habitualmente no los sacaba. Pero bueno, perdí. Y no fui gobernadora. Y te digo que viendo lo que pasó después, me alegro. No sé. Ahora, hay otra cosa que te quiero preguntar, y es el tema de el trabajo que hiciste en algún momento, creo, con Horacio Berbisky. No, yo con él nunca trabajé, tenía contacto. Pero hicieron una especie de libro, hicieron una especie de investigación. Hicimos un folleto de la Asamblea, al cual le hizo el prólogo Horacio, para demostrar cómo la metodología de la desaparición estaba pensada desde mucho tiempo antes y cómo era la respuesta a un atentado de alguna de las organizaciones armadas, cómo respondía el gobierno militar. Hicimos una
como un gráfico, varios gráficos, demostrando quiénes habían sido las víctimas, no solo el nombre de las víctimas, pues ya nunca más estaban, sino cómo había sido la responsabilidad del gobierno militar y cómo había respondido casi 10-1, ¿no? Me, Y él me escribió asombró todo. porque después te escuché cuestionar el número de los desaparecidos, que no Bueno, eran 30.000, cuando, a ver, esta es lo que pienso, ¿no? Esto es como hablar de los 6 millones de judíos del Holocausto. Hay así un es. número que es simbólico, nadie se pone a contar exactamente. 30.000 es el símbolo de los desaparecidos. Y me pareció que en algún momento vos con algunos sectores un poco a lo mejor de derecha o No, no no sé era bien por qué, yo nunca fui de derecha. Yo la pero única, cuestionabas el número. pero por una cuestión, Ani, si vos trabajás durante 6 años, todo lo que duró la dictadura, con testimonios de personas que desaparecieron, donde hacíamos una carpeta y una ficha. Mira cómo sería el respeto por el nombre y los datos, que si una ficha caía al suelo, todo el mundo decía, quietos, cayó una ficha, y nadie la pisaba, se cuidaba de pisarlo. ¿Por qué? Porque era lo único que existía en el lugar del desaparecido. De ahí que yo crea que el tema del número y la verdad, ya que son Ujú. contables, es respeto a la persona que desapareció. Y a mí nadie me va a oír decir, fueron y decir un número redondo, 8.425. No lo voy a decir, aunque fueran 9.000 y pico los que dio la CONADEP y sean los que sean que estén en todo. Pero la pregunta que te hago a vos, Ani, y a quienes nos estén viendo y escuchando, es esta. El número que hoy hay en la propia Secretaría de Derechos Humanos, que fue la que heredó todo de la CONADEP, más los monumentos, tanto el monumento en la Costanera Sí, como en Memoria Abierta, ponele que llegara a 10.000. De 10.000 a 30.000. ¿Vos creés que esta sociedad, ya en democracia, iba a dejar de denunciar si había desaparecido, si tenía algún desaparecido? Y en todo caso, ¿dónde está la responsabilidad de los dirigentes que sobrevivieron, que no denuncian el nombre de sus desaparecidos que no están? O la responsabilidad de los militares, que ellos sí tienen las listas y nunca las dieron. Yo apelo a la verdad. La gente tiene derecho a la verdad, y cuando vos citás el libro ese de verdad que escribió el prólogo Verbitsky, él no cuestionó el número que nosotros teníamos en ese momento, que era el número de la CONADE, porque no teníamos otro. Escribió el prólogo sin cuestionar el número, y era en el año 85 ya. ujú. ¿Qué Yo pasó creo que después? se tomó después como una herramienta parte de la lucha, ¿eh? Yo tengo la sensación de que hay símbolos. Te digo que yo como judía pienso en 6 millones de judíos del Holocausto y no se me ocurriría cuestionarlo. A mí acá yo entendí los 30.000 y quiero decir que no es el número, es el símbolo lo que me... Entonces, No es el número, es el hecho. Para mí es el hecho. está muy bien y no me parece que vamos a establecer una grieta. Para mí es un símbolo, para vos es un hecho. Está bien y acepto porque, ¿sabés qué, Graciela? Yo te respeto un montón. ¿Eh? Entonces, Yo también. Y eh, no hay por qué no respetarse, pensar diferente. Este es el lío. absolutamente, pero viste que no estamos acostumbrados. Pero deberíamos acostumbrarnos a que pensar diferente enriquece, te ¿Sabes obliga a una cosa? pensar. ¿Sabes lo que dijo? Te voy a A ver, mencionar
una frase de Manuel Carrère. Emmanuel Carrère es un escritor francés. Maravilloso, sí. Exacto. Escritor francés. En uno de sus libros, El Reino, dice, a ver, Ani, ¿qué es lo contrario de la mentira? ¿Sería la verdad? No, perdón, ¿qué es lo contrario de la verdad? Perdón, ¿qué es lo contrario de la verdad? ¿Qué es Lo contrario de la... verdad? Vamos De a la ser verdad, si somos literales, ¿sí? es la verdad. Y si no Si somos literales. y si no somos literales, la Y si- certeza. Cuando vos Ahí está. de entrada tenés certeza, no buscas más. Y difícilmente vayas a encontrar la verdad. Los científicos siempre dudan y van un poco más allá. Aún los científicos históricos. Vos sabés que no me acuerdo para qué juicio le hice una entrevista a un gran abogado y él decía, Ani, hay tres verdades: la verdad jurídica, la verdad periodística y la verdad. Y creo que incluso en el Talmud hay algo así. Hay una verdad para hacer justicia y una verdad verdadera. O sea, que la verdad también tiene muchas, muchas aristas. Así es. Lo aprendí con la Cábala, que hay una verdad Así es. justa y hay una verdad verdadera. Entonces, Tiene tantas aristas como personas la miren. me encanta esto, me encanta porque nos vuelve a acercar, Graciela. Y yo Sí. me pregunto, con madres, con abuelas, ¿qué pasó? Se armó una especie de grieta, se armó No, un... lo primero que había una cuestión. Yo tengo 92 años, Ani, y de los ¿Estás divina? desaparecidos, sí, pero de los desaparecidos era de las más jóvenes, ¿no? Sí, El señora. hecho de reunirse madres y abuelas, aunque no se tuviera la intención, eran los movimientos más excluyentes, porque vos podías ser de madres si eras una madre de desaparecido, y podías ser abuela si eras una abuela que te había desaparecido un nieto porque una hija embarazada había sido secuestrada o había sido secuestrado el chiquito o la chiquita con ella. Es decir, que estaban destinadas a ir achicándose biológicamente. Biológicamente estaban destinadas a achicarse. A mí me parece que cuando Néstor Kirchner modificó las leyes y por tanto las consecuencias de las leyes de obediencia de vida y de los indultos, etcétera, O sea que los delitos de lesa humanidad no prescriben. no prescriben. Las abuelas y las madres, y con toda razón todos, dijimos, bueno, va a seguir la justicia. Tanto que Alfonsín le dijo a la bancada radical que podía votar porque eran otros tiempos. No tenían la fuerza que tenían los militares. Ya los militares habían perdido toda capacidad de acción. Y entonces, yo ahí entiendo que se hubieran puesto contentas, porque yo me puse contenta también. El asunto es cuando después dejan de ser organismo no gubernamental y se prestan a ser una facción del kirchnerismo, al punto de que Eve directamente, pobre, se encaraba con los políticos como si ella formara parte del gobierno. Y un organismo no gubernamental es eso, una ONG, que eran madres, abuelas, la PDH, etcétera, si no mantiene la independencia del poder político, pierde el derecho a la crítica. Te lo tomo, te lo tomo. Te quiero hacer dos preguntas por dos mujeres que en su momento me hablaban muy bien de vos y creo que tenías una relación muy agradable. En su momento tenías una muy buena relación con Lilita Carrió. Sí, sí, sí. Yo nunca dejé de tenerla, ¿eh?
no es que somos amigas, pero para nada, y le tengo mucho respeto. Y después, una vez que le hice una nota a Beatriz Arlo, Beatriz tenía mucha ilusión puesta en tu figura y tiempo después se fue diluyendo esa ilusión porque vos renunciaste, porque tu cargo en el Frepaso, por tu relación con De la Rúa, algo pasó. ¿Qué crees que pasó que algunos intelectuales... Yo no sé lo que pasó con Beatriz porque seguimos seguimos siendo amigas. Los otros días le mandé un WhatsApp y me dice, me alegraste el día. Seguimos siendo amigas y nos respetamos mucho, y ella fue asesora mía cuando yo hice la campaña para ser senadora. Lo que desilusionó enormemente fue el fracaso de la alianza. La caída de la Rúa, etcétera, empezando por los propios que integrábamos la alianza. Yo me desilusioné tanto que dejé de hacer política partidaria. Me separé, nunca más pertenecía a ningún partido político. Eso no quiere decir que yo critique a los que hacen política, al contrario. Sin política no tenés cómo tener gobiernos sensatos. El asunto es cómo haces política, cómo haces acuerdos. El hecho de modificar la Constitución para que Menem pudiera ser reelecto fue un pacto, el Pacto de Olivos. Es verdad. El pacto entre dos fuerzas. Yo tengo también la sensación de que con el Frepaso se cayó una ilusión muy enorme que había de un sector del progresismo con la renuncia de Chacho Álvarez, que lo dejó solo, le soltó la mano, como dicen ahora, a De la Rúa, que me parece que hubo una especie de enfrentamiento interno porque el Frepaso, para mi gusto, tenía una idea de la política un poco utópica y la realidad es la realidad. Entonces vienen los sindicalistas con pedidos, entonces se hablaba de la Banelco. Entonces es divino, algunos políticos y algunos discursos son preciosos hasta que asumís el poder y vienen los sindicatos y vienen los empresarios y vienen los cabalos y vienen los personajes que andan pululando en busca de poder. Es que el que hace política y no tiene en cuenta todo eso, mejor no haga política. Vamos a mirarlo con un poco de distancia. ¿Qué le está pasando a Macron ahora en Francia? Macron sabe que si siguen con el sistema de jubilación de los 70 años, se va a agotar. ¿Por qué? Y porque cada vez hay más viejos y cada vez hay menos jóvenes que aportan al sistema de solidaridad. Acá también. Entonces, ¿qué hace? Él arriesga y pone todo su capital político, incluso, y lo hace como si fuera por el equivalente a un DNU. Es decir, lo hace como por un decreto, y todos los sindicatos se ponen en contra, sobre todo sindicatos docentes. Pero bueno, es una tensión que él tiene que haber medido y toma los costos. Toma los costos. En política es así. Cuando acá Alberto Fernández hace 2 o 3 días dijo, hace unos días, yo no voy a ser candidato, midió los costos. Y bueno, como esa decisión, allá él. Es una forma de hacer política. Pero ahora, sí, dale. No, tengo poquito tiempo y quiero que vos me digas, porque yo termino estos reportajes pidiéndole a los entrevistados que me pongan 3 o 4 o 5 personas en el cuadro de honor de la democracia, estos 40 años. ¿A quién pondrías en un cuadro de honor? El cuadro de honor que lo vamos a colgar acá, de Graciela Fernández Mejide.
¿a qué personajes democráticos honrarías vos Bueno, personalmente? yo ya hablé de Alfredo Bravo, ¿Alfredo Bravo? Alfredo Bravo, Alicia Moró de Justo, Oscar Allende, estoy hablando desde más atrás, ¿no es cierto? Guillermo Esteves Boero, ¿Alguno que esté vivo? de los que están vivos, para mí, creo que tanto Horacio Rodríguez Larreta como Hernán Lacunza, como Prat Gay, como René Lennikov, que nos sacó del apuro cuando fue el fracaso de la Alianza. Salir de la convertibilidad. Exactamente. Yo lo pondría en un cuadro de honor. Bueno, también Lilita Carriosa, que la nombraste, Patricia Bullrich. ¿Vos te pondrías? No, apelase. Naturalmente yo no me pondría en ningún cuadro, ya está, lo que fue. Está muy bien. Lo pondríamos a lo mejor a Ernesto Sábato. Bueno, desde ya Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, toda la gente que trabajó en la CONADEP y algunos que ni siquiera la gente conoce y que en ese momento hicieron un esfuerzo enorme sin teniendo amenazas todo el tiempo. Monseñor Benevares, Carlos Gattinoni. Es verdad. Me lo había olvidado de Nevares. Graciela, te agradezco un montón esta charla, me encantó. Podemos no coincidir, pero tenemos nos tenemos un profundo cariño, así que yo te agradezco. Sería muy aburrido que todos pensaran igual. Mí mismo no me gusta. Te mando un abrazo fuerte y muchas gracias por haber participado de esta democracia siempre. Gracias. Gracias y un abrazo. Hasta la próxima.